noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente para poder predicar. Reciban saludos de la iglesia del cercado y oren por nosotros, por favor. ¿Okay? Y quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Conforme lo encuentre, por favor, póngase de pie. Vamos a leer todo el capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Quiero preguntar, ¿hay alguna versión 60? ¿Alguien trae versión 60? No. Ok. Bueno, yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y en el 10 nos unimos. Quiero invitarle que si se puede poner de pie, por favor, póngase de pie. Ok, solamente se la pasamos a los ancianitos. Ok, menos al hermano Sabás. Ok, pero de ahí afuera quiero invitarle que se ponga de pie. Ok, yo sé que todos nos podemos poner de pie. ¿Ya lo tienen todos? Ok, la palabra de Dios dice así: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, así como en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. sabiendo, hermanos amados de Dios, nuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo de Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos cuentan de nosotros, cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, unidos, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Oremos. Bendito Dios y Padre que está en el cielo, en esta noche nos acercamos ante usted en el nombre de Cristo. Y nos queremos poner en sus manos, mi Dios, primeramente agradeciéndole por su gran bondad y su misericordia para con nosotros. Gracias por todo lo bueno que hace por nosotros, mi Dios. Y esta noche, mi Dios, nos queremos poner en sus manos, pidiéndole, Padre, que usted nos enseñe en esta noche. Que sea su palabra quien convenza, que sea su palabra quien rete, que sea su palabra, mi Dios, quien nos anime, que sea su palabra quien toque a nuestro corazón. Dejamos todo en sus manos, pidiéndole, Padre, que usted sea el guía de esta enseñanza. Gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ok, leímos 1 Tesalonicenses capítulo 1. Quiero leer versículo 7 y versículo 9. Presta atención ahí en su Biblia. Dice así: en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Versículo 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El tema de esta noche es el testimonio de la iglesia. ¿Se lo aprendió? ¿Cómo es? Por este lado, ¿cuál es el tema? Ahora sí, todos juntos, ¿cuál es el tema? El testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se considera usted parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Realmente se considera usted parte de la iglesia de Jesucristo? Porque, hermanos, todos somos parte de esta iglesia, pero no todos los que están aquí presentes son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No todos se van a ir con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Fíjese lo que dice el capítulo 4, versículo 1 al versículo 9, y aquí nos describe, hermanos, cómo debe vivir
la iglesia. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia que se va a ir con Jesucristo? Dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que han sido, ¿qué? ¿Está conmigo? De la manera que han sido enseñados de nosotros, de cómo nos conviene andar y agradar a quién. Así vaya usted. Esta es la iglesia de Jesucristo. Presta atención, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Y otra vez, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de que cada uno que es parte, que se considera parte de la iglesia de Jesucristo, que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios, no nos sacó Dios del mundo, ¿a qué? ¿Está conmigo? No nos sacó del mundo, Dios del mundo, ¿para qué? Para que sigamos viviendo en inmundicia, sino ¿para qué? Para santificación. Versículo 8, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Mas acerca de la caridad fraterna, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. ¿Estás realmente seguro que te irás con Cristo cuando Él venga por su iglesia? Versículo 13 al versículo 18. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte que el único lugar a donde tú irás será un lugar llamado infierno. Pero aquí todavía podemos encontrar esperanza mientras estemos en vida. Presta atención al versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué gozo esto, hermanos! ¡Qué alegría saber que Jesucristo viene por su iglesia! Pero qué tristeza que hay algunos aquí presentes que se quedarán. Si eres parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, este mensaje es para ti. Y este mensaje, hermano, es para que lo pongas por obra, no para que intentes ponerlo por obra. Este mensaje es para que lo pongas por obra. La iglesia de los tesalonicenses, hermanos, fue una iglesia de gran ejemplo. Fue una iglesia de gran ejemplo a los perdidos, de cómo Dios cambia y cómo Dios restaura al pecador. De cómo Dios, hermanos, aún puede restaurar familias enteras. De cómo Dios, hermanos, aún puede restaurar un matrimonio que quizás está a punto del divorcio o de la quiebra. La iglesia de Tesalonicenses es un ejemplo para los perdidos de que Dios cambia vidas y puede restaurar al pecador. La iglesia de los tesalonicenses, hermanos, fue de gran ejemplo a los nuevos creyentes. Ejemplo de amor en la congregación. Ejemplo de cómo se podían o cómo se unían para ser de edificación unos con otros. Ejemplo, hermanos, en cómo es posible crecer en la fe, en cómo es posible crecer en el conocimiento de Jesucristo. En eso fue ejemplo la iglesia de Tesalonicenses, y también, hermanos, la iglesia de Tesalonicenses fue ejemplo a otras iglesias de cómo se debe servir al Dios vivo y verdadero. Para eso fue ejemplo la iglesia de Tesalonicenses. Esta iglesia, hermanos, de López Arias, está en este lugar para ser de ejemplo.
para ser de ejemplo a los perdidos, de que Dios verdaderamente cambia al pecador, aún en pensamientos, aún en proyectos, aún cambia al pecador, hermanos, en metas. Porque cuando llegamos a Cristo todo cambia. Y esta iglesia, hermanos, debe ser de ejemplo. Debe ser de ejemplo a los nuevos creyentes en amor. Debe ser de ejemplo a los nuevos creyentes en justicia. Debe ser de ejemplo a los nuevos creyentes en bondad. Debe ser de ejemplo a los nuevos creyentes en fe. Esta iglesia de López Arias, hermanos, debe ser de ejemplo a otras iglesias de cómo se debe servir al verdadero Dios. Debe ser de ejemplo a otras iglesias de cómo se debe imitar al Señor Jesucristo. Esta iglesia, hermanos, ayer festejaba su 43 aniversario. Esta iglesia empieza un año nuevo, empieza a caminar hacia su 44 aniversario. Y quiero que meditemos en una pregunta. ¿Qué hicimos este año que pasó como iglesia para servir a Cristo? Medite usted en esto, porque usted es parte de la iglesia. ¿Qué hizo usted, hermano? ¿Qué hizo usted, hermana, para servir a Cristo? Porque somos la iglesia y usted dijo que es la iglesia de Jesucristo. Y usted dijo que se viera con Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Pero ¿qué ha hecho usted para servir a Jesucristo? ¿Qué hizo este año que pasó? Y déjeme decirle que yo conozco esta iglesia y me da tanta tristeza que como iglesia no estamos haciendo nada para servir a nuestro Salvador. Por el contrario, hermanos, parece ser que la pandemia vino a desanimar a muchos de esta congregación. Incluso ahorita hay algunos durmiendo, incluso hay algunos ahorita jugando. Incluso hay ahorita algunos en el celular, en sus negocios. Pero me da tanta tristeza, hermanos, que no estamos haciendo nada para servir a nuestro Salvador. Los miércoles, de por sí no se llenaba, ahora con la pandemia, llegan bien poquititos. Hermanos, cada vez que se hace un llamado a participar, nadie llega. He sido testigo de eso por todo el tiempo que estuve aquí sirviendo y fui testigo de eso esta semana que pasó. Tampoco participan en los cultos especiales, como si no se viniera a adorar a Dios. No vienen a la iglesia cada vez que hay un culto, porque no consideran que se viene a alabar y a glorificar el nombre de Dios. No participan en acciones de gracias, no participan en la alabanza, no participan en cantos especiales, no sé si por vergüenza, pero eso también es maneras de servir a nuestro Salvador Jesucristo. En el saludo que Pablo, hermanos, le da a la iglesia de los tesalonicenses en la primera carta, Dios por medio del Espíritu Santo le recuerda a la iglesia lo que han recibido o lo que habían recibido del Señor. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es el Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y dice: gracia y paz ¿a quién? A vosotros. A vosotros. La iglesia de los tesalonicenses, hermanos, recibió gracia y paz del Señor. Versículo 5 dice así: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en ¿qué? En potencia Y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La iglesia de los tesalonicenses recibió gracia y paz del Señor. La iglesia de los tesalonicenses recibió el verdadero evangelio, el que trae consigo, hermanos, potencia de Dios para la salvación, el que cría nuevas criaturas por el nacimiento del Espíritu. Versículo 6: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? Ya ven, y leen la Biblia. ¿Recibiendo qué? Lea la Biblia, no se deje engañar, lea la Biblia. Versículo 6: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra.
tesalonicenses recibió gracia y paz del Señor, recibió el verdadero evangelio, el que trae consigo el poder para la salvación, recibió la palabra del Señor. La iglesia de los tesalonicenses no recibió nada extra que esta iglesia no haya recibido. Disfrutamos de la paz del Señor, disfrutamos de la gracia del Señor porque la hemos recibido. Recibimos el verdadero evangelio porque decimos que hemos nacido del Espíritu y fuimos criados como nuevas criaturas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y también, hermanos, hemos recibido la palabra. Pero déjeme decirle que aquí puede ser que donde se encuentre el problema de la iglesia de López Arias. Pensé que te estaba predicando la primera iglesia del cercado, disculpe. Posiblemente, hermanos, aquí es donde se puede encontrar nuestro problema, en que recibimos la palabra, pero ¿cómo recibimos la palabra? Ok, la iglesia de los tesalonicenses recibió la palabra con gozo del Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, o en otras palabras, nos quiere decir que esta iglesia, hermanos, recibió la palabra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en la palabra que se le estaba enseñando a la iglesia. Y hermanos, quiere decir que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que fue de gran ejemplo en su época. Y aún, hermanos, la historia de los tesalonicenses sigue trascendiendo a través de la época en la historia de los cristianos. Y sigue siendo de ejemplo hasta el día de hoy. Quiero que preste atención. Versículo 1 y versículo 3. Versículo 1 al versículo 3, como tres hombres, hermanos, pilares del cristianismo, estaban agradecidos con Dios por toda la congregación de los tesalonicenses y estaban realmente agradecidos con Dios por el trabajo y el buen testimonio de esta iglesia. Versículo 1 al versículo 3, del 2 al 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo de ¿qué? De amor. Y de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Entonces, llegamos a una pregunta: ¿cuál es el testimonio de la iglesia? Versículo 6: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El testimonio de la iglesia, número 1, debe imitar al Señor Jesucristo. Pero no quiero pasar por alto las primeras palabras que dicen: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. Si tu pastor es un buen pastor, debes imitarlo. No porque sea mi padre, ok, pero yo creo que ha enseñado bien a esta iglesia. Yo creo que ha sido de ejemplo a esta iglesia. Yo creo así. ¿Y sabe qué? Yo lo conozco aún en el hogar. Yo conozco su carácter. Yo conozco lo más feo de él, lo que usted no ha conocido. ¿Ok? Pero ha sido buen pastor. Dios lo ha sabido usar. Pero lo importante es que la iglesia debe poner los ojos en Jesucristo. La iglesia debe imitar al Señor Jesucristo cuando dice: recibieron la palabra. Quiere decir, hermanos, que a la iglesia de los tesalonicenses le impartieron doctrina. Quiere decir que a la iglesia de los tesalonicenses le presentaron fielmente las sagradas escrituras. Quiere decir que en las enseñanzas hubo retos. Quiere decir que en las enseñanzas hubo ánimo. Quiere decir que en las enseñanzas hubo gran gozo en recibir la palabra de Dios. Y yo no dudo, hermanos, que esta iglesia haya recibido buena doctrina.
Yo no dudo, hermanos, que esta iglesia haya recibido fielmente las Sagradas Escrituras, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre la iglesia de los tesalonicenses y la iglesia de los Pesarias? La iglesia de los tesalonicenses, hermanos, no se enojó. La iglesia de los tesalonicenses no se ofendió por lo que les estaban enseñando. Como por ejemplo, les dejaron que debían abandonar a sus ídolos. Les enseñaron que debían servir al verdadero Dios. Fíjense, versículo 9 dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de qué. De los ídolos. Porque les enseñaron que debían abandonar a sus ídolos. ¿Y sabes qué? Tú todavía tienes ídolos. Tu hijo puede ser tu ídolo. Les enseñaron que debían servir. Sigue diciendo el versículo 9: de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y después para servir al Dios vivo y verdadero. El testimonio de la iglesia, hermanos, es en imitar al Señor Jesucristo. Y te decía, no se enojaron, no se molestaron, ¿ok? Y les enseñaron que debían abandonar a sus ídolos, les enseñaron que debían servir al verdadero Dios. Y de tal manera, hermanos, que la iglesia se esforzó. Número uno, entendió lo que tenía que hacer. Fueron retados por la palabra, fueron retados por la enseñanza. Número dos, la iglesia se esforzó. La iglesia se esmeró por imitar a Pablo, a Silvano y a Timoteo. Por eso el versículo 6 dice así: y vosotros fuisteis imitadores ¿de quién? De nosotros. De nosotros. Versículo 1 dice: Pablo y Silvano y Timoteo. La iglesia, hermanos de Tesalonicenses, fueron imitadores del trabajo que hicieron estos tres hombres. Pero no solamente se quedaron ahí, porque sus ojos no estaban puestos en los hombres. Sigue diciendo, fueron imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Del Señor. Y del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, hermanos, se esmeró, se esforzó por imitar a Pablo, a Silvano y Timoteo, y alcanzaron a imitar al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Se puede imitar al Señor Jesucristo. Se puede imitar el amor del Señor Jesucristo por las almas. Se puede imitar el amor del Señor Jesucristo por los pobres, etcétera, 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 porque sí se puede imitar a Jesucristo. La iglesia de los tesalonicenses lo logró. Ese es el testimonio de la iglesia de los tesalonicenses. Pero quiero preguntarle, ¿cómo logró esto la iglesia de los tesalonicenses? Versículo 5 encontramos la respuesta: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en qué, En potencia. y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La pregunta está: ¿cómo has recibido tú el evangelio? ¿Cómo has recibido tú el evangelio? Número uno, el testimonio de la iglesia está en qué? En imitar al Señor Jesucristo. Ok, número 2, versículo 7. El testimonio de la iglesia es en tal manera que habéis sido ejemplo a todos que han creído en Macedonia y en Acaya. Número 2, el testimonio de la iglesia está en ser de buen ejemplo. Eso nos enseña el versículo 7. Qué fácil, hermanos, es ser una iglesia de mal ejemplo. Qué fácil es, pero qué difícil es ser una iglesia de buen ejemplo. Es bastante difícil. Y hermanos, ser de buen ejemplo debe ser contra viento y marea. Ser de buen ejemplo aunque las circunstancias no nos ayuden, porque muchas veces las circunstancias no nos ayudan. Ser de buen ejemplo aunque Satanás nos esté aventando sus dardos de fuego, porque sabe que él quiere destruir a la iglesia. Él quiere destruirte a ti, que eres parte de la iglesia de Jesucristo, y por eso debes esforzarte, por eso debes esmerarte, por eso debes leer la palabra de Dios para combatir con fuerzas, hermanos, al enemigo, y podamos, número 1, agradar a Dios, y número 2, podamos ser de buen ejemplo. El apóstol Pablo, hermanos, afirma que la iglesia de los tesalonicenses fue de ejemplo a todos los que habían creído. No fueron de ejemplo solamente en Tesalónica, también fueron de ejemplo ¿dónde?
¿En dónde? En Macedonia y en Acaya. Eso dice el versículo 7, dice, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Lo que nos enseña, hermanos, esto es que esta iglesia, la iglesia de López Arias, debe ser de ejemplo aquí en Veracruz. Lo que nos enseña, hermanos, que esta iglesia de López Arias debe ser de ejemplo en sus alrededores. Esta iglesia debe trabajar aquí en López Arias, pero también, hermanos, esta iglesia es su responsabilidad trabajar en todo Veracruz y los alrededores. Pero no quieren venir. Los que son de la iglesia de Jesucristo no quieren venir a servir a Cristo, porque no les interesa que las almas sean alcanzadas por Cristo, porque tampoco quieren aportar, porque eso, hermanos, cuesta. El éxito de la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, en ser de buen ejemplo en su ciudad y en sus alrededores, es que su mirada estaba puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Entendieron que si decían que andaban en Cristo, debían andar como Cristo anduvo. Eso enseña 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Anótelo y búsquenlo en su casa porque ya me quedan como 15 minutos. Ok. Versículo 8. Estamos en 1 de Tesalonicenses. Número 1. El testimonio de la iglesia está en imitar a Jesucristo. Número 2, el testimonio de la iglesia está en ser de buen ejemplo. Número 3, versículo 8. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. El testimonio de la iglesia, hermanos, está en divulgar la palabra del Señor, y el testimonio de la iglesia está en expandir su fe en Dios. Dice algo muy interesante este versículo: de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, de modo que no tenemos necesidad de hablar. ¿De hablar qué? De hablar nada. Note cómo los miembros de la iglesia hicieron su trabajo, porque es trabajo de la iglesia, no es trabajo del pastor, no es trabajo de los que están sirviendo aquí, es trabajo tuyo, es tu trabajo. Note cómo los miembros de la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, hicieron su trabajo de divulgar la palabra y expandir su fe. Y déjame decirte que eran miembros que tenían sus ocupaciones, eran miembros que tenían su trabajo, eran miembros que tenían su familia, y en aquel entonces estaba el peligro de ser capturados, estaba el peligro de ser encarcelados, estaba el peligro de ser azotados por la simple razón de hablar de Cristo. ¿Qué es lo que a ti te detiene? Porque en este país tenemos libertad. ¿Qué es lo que a ti te detiene? Mi trabajo me detiene, mi familia me detiene, mis ocupaciones me detienen. Y dice ser la iglesia de Jesucristo. A lo mejor no has logrado entender lo que es la gracia de Dios y lo que es la paz del Señor. A lo mejor no has logrado entender el poder del Evangelio. A lo mejor no has entendido lo que es la fe. Te digo esto, hermano, que no has entendido la gracia del Señor. Te digo que no has entendido el poder del Evangelio. Te digo que no has entendido lo que es la fe. Te lo digo porque no estás poniendo por obra tus creencias bíblicas, y como consecuencia, hermanos, no estás poniendo por obra la fe que tú dices tener. Desde el tiempo de los profetas, hermanos, se le viene anunciando al pueblo de Dios que el justo por su fe
vivirá. Eso dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, y el apóstol Pablo lo menciona mínimo 4 veces, hermanos, a través de sus cartas. Eso dice en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, pero lo que dice Hebreos 10:38 es demasiado interesante. Vamos a verlo. Hebreos 10:38. Está ahí conmigo, ¿verdad? Dice así: ahora el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Ahora presta atención a las siguientes palabras. Mas si se retirare, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Esto, hermanos, este versículo nos deja una gran revelación de lo que Dios quiso decir a través de sus profetas. Y esto, hermanos, mas el justo, ahora el justo vivirá por fe. Esto quiere decir que, presta atención a esto, ¿ok? Lo que quiere decir, el justo vivirá por fe, quiere decir que el justo vivirá según la justicia divina. Quiere decir que el justo vivirá según la moral divina. Quiere decir que el justo vivirá según la razón divina. O sea, los justos vivirán de manera justa, como es debido de un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Sí está conmigo? Por eso, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? No se lo sabe. 2 de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos. ¿No por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Pero presta atención otra vez, versículo 38. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Y todos sabemos de qué habla el capítulo 11, ¿verdad? Pero el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera, hermano, de tal manera, hermana, si tú no estás divulgando tu fe, si tú no estás expandiendo tu fe más allá de tu hogar, más allá de tu trabajo, déjame decirte que estás en rebeldía contra Cristo. Te excusas en tus ocupaciones, te excusas en tu trabajo, pero eso no te libra de que Cristo te tenga como un rebelde. Porque Él dijo en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y doctrinar a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. El testimonio de la iglesia está, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Número 4. El testimonio de la iglesia está en servir al Dios vivo y ahí está el testimonio de la iglesia. Quiero preguntarte, ¿a qué Dios estás sirviendo? ¿Al Dios que te has puesto en tu imaginación? Porque muchos nos hemos imaginado un Dios. ¿Sabe por qué? Porque no leemos las Escrituras. ¿A qué Dios estás sirviendo? Porque este Dios que menciona Pablo, déjame decirte, no lo estás sirviendo. Si estuvieras sirviendo a este Dios, aquí estuvieras cada culto, aún en los cultos especiales. Si estuvieras sirviendo a este Dios, estuvieras haciendo lo que nos enseña la Biblia. Si estuvieras sirviendo a este Dios, no vivirías como vives. Principalmente los predicadores, principalmente maestros de escuela dominical. Si yo pudiera revelar, no lo voy a hacer, ok, todo lo que veo en el internet de algunos maestros de aquí, de algunos predicadores. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que no crees en lo que enseñas. Qué tristeza que no crees en lo que predicas. Qué tristeza que dices servir a Dios y te paras aquí a enseñar. Te metes a un salón a enseñarle a los niños.
Y qué tristeza que no lo pones por obra. ¿Sabes por qué, predicador? ¿Sabes por qué, maestro y maestra de escuela dominical? Porque no estás sirviendo al verdadero Dios, al que Pablo menciona. Este Dios no acepta tus condiciones. Este Dios manda y espera que tú obedezcas. Vamos a darnos una idea de lo que es servir al Dios vivo y verdadero, ¿ok? Colosenses capítulo 4, versículo 3 al versículo 6, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, porque para que lo manifieste como me conviene hablar, andad en sabiduría. ¿Para con quién? Con los extraños. ¿Para con quién? Con los extraños. Para con los extraños. Fíjate, hermano, fíjate, hermana, camina en sabiduría. ¿Para con quién? Los extraños. Para aquellos o delante de aquellos que no conocen a Dios. Sigue diciendo. ¿En cuál me quedé? El 5. Redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con qué? Con gracia. Sazonada con qué? Con sal. Para que sepáis cómo qué. Nos conviene responder a cada uno. Esto solamente es una idea, pero la realidad es que Dios quiere tu corazón. Esto solo es una idea, pero la realidad es que Dios quiere tu vida. Recuerda el primer mandamiento que el Señor Jesucristo le dijo a los escribas, y el primer mandamiento es... A ver, hermano, yo sé que usted, pero los demás. ¿Qué dice el primer mandamiento, los demás? Con todo tu corazón. Presta atención a esto. Amarás, pues, al Señor tu Dios de todo ¿qué? Corazón. Quiero preguntarte, ¿realmente amas a Dios con todo tu corazón? Amarás, pues, al Señor de toda tu alma. ¿Amas a este Dios vivo y verdadero con toda tu alma? Amarás pues al Señor tu Dios de toda tu mente. ¿Amas a Dios con toda tu mente, a este Dios vivo y verdadero? Amarás pues al Señor tu Dios de todas tus fuerzas. ¿En qué estás gastando tus fuerzas? Este es el principal mandamiento. Con este mandamiento andaremos rectitos y derechitos delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú no estás sirviendo al verdadero Dios. Tienes un grande problema. Oye, hermano, pero estoy sirviendo aquí, estoy sirviendo en la cocina, estoy sirviendo en la música, estoy sirviendo como maestro de escuela dominical, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Sí. Pero no estás sirviendo al verdadero Dios, porque no lo estás haciendo de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. ¿Sí estás entendiendo, verdad? Hay un gran problema. Ok. Voy al último punto. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿20 minutos? Ok. Capítulo 1, versículo 10 de Tesalonicenses dice así: y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Último punto. Ok. Ser de ejemplo, hermanos, es esperar el pronto regreso de Jesucristo. ¿Estás esperando que Cristo venga por ti? Amén. ¿Estás esperando que Cristo venga por su iglesia? ¿No te preocupa que Cristo venga en este momento y te encuentre como estás en este momento? Entonces, si eso te preocupa y no estás haciendo nada por cambiarlo, hay un grave problema. ¿Estás esperando realmente que Cristo venga por su iglesia? ¿Sabes qué? No pareciera, porque pareces una iglesia dormida. Pareces una iglesia que no está velando el pronto regreso de su Salvador, porque la iglesia, hermanos, debe estar velando por el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos
No tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, fíjense cómo le habla la iglesia de los tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, ¿no qué? No durmamos ¿Como quién? Antes que velemos y seamos sobrios. porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día estemos ¿qué? Sobrios. Vestidos de Jota de fe. y la esperanza de salud por yelmo. Describe el apóstol Pablo, hermanos, parte de la armadura de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú no tienes la armadura de Dios, no estás listo, no estás velando, no estás esperando el pronto regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Ya como conclusión, quiero decirte que el trabajo que la iglesia hace en esta tierra hace una gran diferencia en este mundo. Si la iglesia, hermanos, llegara a hacer un buen trabajo, la iglesia sería de un buen testimonio para el mundo, para otras iglesias. Y déjame decirte que aún la iglesia, hermanos, puede cambiar el sistema de este mundo cuando se trabaja para agradar a Dios. ¿Por qué digo que puede cambiar el sistema de este mundo? Algún gobernador puede conocer de Cristo por el trabajo de la iglesia, por el testimonio de la iglesia. Algún asesino puede conocer a Cristo como su Salvador. Pablo lo era. Algún violador puede conocer a Cristo como su Salvador. Algún secuestrador puede conocer de Cristo. Recuerda que nosotros éramos lo peor de este mundo. ¿Acaso somos la iglesia de Jesucristo? ¿Eres parte de la iglesia de Jesucristo? Ya te puse en duda, ¿verdad? ¿Ya estás en duda? Acepta a Cristo como tu Salvador, porque cuando Él venga tú no te irás con Él. ¿Acaso somos la iglesia de Jesucristo? Ok, entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad ser partícipes en imitar a Jesucristo. Es tu responsabilidad imitar a Jesucristo. Es nuestra responsabilidad ser de ejemplo a todos. Es nuestra responsabilidad divulgar la palabra del Señor y expandir nuestra fe. Es nuestra responsabilidad servir al Dios vivo y verdadero, y es nuestra responsabilidad esperar a Jesucristo velando y siendo sobrios. Ese es el testimonio de la iglesia. Es algo difícil, pero si tú amas a Dios como la iglesia de los tesalonicenses amó a Dios, te esforzarás y tendrás éxito. ¿Ok? Pero si no amas a Dios con toda tu ¿qué? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, vas para el fracaso.